Bienvenidos amigos a una nueva edición de Ampliamente. Como de costumbre, solemos analizar los temas que impactan en la agenda internacional, los distintos actores del sistema internacional, para que usted entienda cómo se va reconfigurando el mundo, por qué lo que sucede en otros países o en otras regiones pueden impactar domésticamente en nuestro país o en nuestra región. Y aquí solemos revisar cada una de las regiones, los conflictos que van marcando la dinámica internacional. Y es oportuno revisar, ya que en las últimas semanas hemos hablado de actores importantes en el sistema internacional. Hablamos de esa cumbre en Alaska entre Rusia y Estados Unidos, los dos mandatarios que representan a estos dos países. Por un lado, Estados Unidos, una potencia internacional importante que en los últimos años además se ha discutido la pérdida de su hegemonía, y por otro lado Rusia, una potencia nuclear, la primera potencia nuclear del mundo, que además se encuentra inmersa en un conflicto en Europa con Ucrania. Ustedes ya lo conocen porque aquí se lo hemos explicado. Y recientemente la cumbre de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que muestra una visión de quizás ese otro mundo o esa otra cara del mundo que de alguna manera viene haciendo pulsión y se viene presentando como una visión multipolar del sistema internacional. Pero en medio de todo esto, de este mapa de actores, por supuesto no se puede dejar por fuera a Europa, a la Unión Europea como bloque, y la importancia que tiene o que está dejando de tener en el sistema internacional. Esto es una discusión y es parte del análisis que hacen precisamente los estudiosos de las relaciones internacionales. Y para analizar este tema, para analizar a Europa, que es el tema de análisis del día de hoy en Ampliamente, vamos a conectarnos con Javier Villamor. Él es periodista, analista internacional. Con él ya tuvimos la oportunidad de hacer un análisis sobre Alemania cuando saltaron todas las alarmas de la crisis que estaba teniendo Alemania, que es la nación puntera de precisamente la Unión Europea. Y bueno, él nos va a explicar y con él vamos a tratar de entender qué está pasando en este momento en Europa. Javier, bienvenido Ampliamente. Gracias por el tiempo y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias a ti. Conversábamos antes de empezar, digamos, formalmente esta edición del programa sobre la situación que tiene Europa actualmente. Se habla mucho precisamente sobre lo que los líderes europeos vienen haciendo y la línea que vienen dictando dentro de Europa. No solamente con esta segunda presidencia de Donald Trump, porque esto era ya algo que se anunciaba durante la primera presidencia, esa relación complicada con Estados Unidos, el lugar de Europa en el sistema internacional, la crítica que se le hace a Europa en cuanto a plantear una política exterior que va detrás de Estados Unidos, y ahora el tema de la seguridad y defensa y esta relación con la OTAN. Entonces me gustaría que nos plantearas como un escenario general de cómo está Europa en el sistema internacional como actor internacional. Bien, Europa es cierto que no es la Europa que históricamente se conoce, ¿no? Hablamos de Europa como ese continente de potencias antiguamente imperiales, en tensión entre ellas y por lo tanto también a nivel de competencia global. Desde que la Unión Europea se ha ido construyendo en sí misma como una especie de ente político y jurídico independiente, es cuando ha ido, es cierto que ha ganado en algunos aspectos presencia a nivel internacional, a nivel diplomático, pero a su vez también ha ido asfixiando lentamente a estos países, porque lo que se está viendo precisamente este pasado miércoles ha sido el debate del Estado de Europa, digamos de la Unión Europea, en lo que ya se ha presentado el Partido Popular Europeo ha hecho un all-in político diciendo que ya lo que es la época de los Estados-nación, de la soberanía nacional, ha acabado. Están empujando diversos grupos para conformar la Unión Europea como un ente de facto en sí mismo. Es decir, la misma Comisión Europea, que es el gobierno que rige a todos los países, a los 27 actualmente, supuestamente no tiene la capacidad de controlar ciertos aspectos, pero de facto lo está haciendo. Hay una propuesta sobre la mesa actualmente que es la reforma de los tratados fundacionales de la Unión Europea, que seguramente se apruebe durante esta legislatura de von der Leyen en los próximos 4 años, que le serviría para que la Unión Europea, es decir, Bruselas, tome el control absoluto de todo lo que le falta. Actualmente hay que tener en cuenta que el 80%, más del 80% de las regulaciones que se aprueban en todos los países miembros son regulaciones previamente aprobadas en el Parlamento Europeo, con, obviamente, voluntad de la Comisión, apuntes del Consejo, lo que se llaman los trílogos. Supuestamente son en la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Hay un balance entre ellos, pero ese balance se está erosionando poco a poco.
La presencia de la Unión Europea a nivel internacional hay que entenderla también en un contexto, como bien has comentado, de alianza o casi hermandad con Estados Unidos, pero que a su vez también ha sido un hermano complicado. La Unión Europea, a partir de los años 2000, creció enormemente, tuvo sus problemas de cohesión, pero también es cierto que iba como un cohete en algunos aspectos y se convertía en un rival de pleno derecho de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto en los últimos años, a partir de la crisis de 2007 y también a raíz de la COVID, de la pandemia, es que se ha ido asfixiando lentamente. Hay cierta regulación que no se ha entendido muy bien por bastantes Estados miembros, también principalmente del lado conservador, todo el tema del cambio climático, de las políticas de descarbonización, de la pérdida de competitividad industrial, de la destrucción del campo de la ganadería europea, supuestamente para luchar contra ese famoso cambio climático, que todos los expertos alertaron de que esto no iba a ser la panacea que nos vendieron, ese paraíso verde en el que íbamos a poder descarbonizar o transicionar energéticamente y ser competitivos, alertaron de ello y nos hemos encontrado con que cada vez se está perdiendo más competitividad industrial, se están cerrando más empresas, más industrias y está haciendo muy complicado luchar con Estados Unidos y con China. A esto hay que sumarle los recientes acuerdos entre algunos sectores, que entiendo que luego profundizaremos, no voy a entrar de ello mucho ahora, que es Estados Unidos, pero también el que se está hablando ahora con Mercosur. Es más de una década de discusiones con países de Hispanoamérica. Ahora también se quiere hablar con uno con India, en el que, bueno, pues está muy bien estos tratados de libre comercio, pero que lo que están haciendo es favorecer la entrada de ciertos productos que no pasan los controles fitosanitarios o los controles por aduana como sí se exige a los países miembros. Es decir, estamos viendo que hay una competencia muy complicada de sostener cuando a los propios europeos se les está asfixiando desde Bruselas y se están abriendo la puerta a determinados productos de terceros países. Esto es lo que está haciendo que poco a poco se esté asfixiando a la Unión Europea y su poder económico se vaya mermando y, por lo tanto, su poder político. Y además, cuando todas estas políticas van decantando a la sociedad europea, empiezan a verse algunas consecuencias. Además, en todo esto se habla mucho de este viraje hacia la derecha que han tenido algunos países en procesos electorales y las consecuencias que viven los ciudadanos europeos de toda esta, digamos, política que plantea la Comisión Europea, liderada por von der Leyen, que ha recibido además muchísimas críticas, ¿no?, como líder de la Unión Europea. Pero sobre esto, Javier, me gustaría que habláramos en el próximo segmento, hablar de las consecuencias que están teniendo estas políticas a lo interno en las sociedades europeas, de qué manera esto afecta, digamos, ese deseo de los europeos de mantenerse unidos en esta unión, resaltando de uno u otro lado los nacionalismos de cada país, ¿no?, y el rumbo que quiere tomar cada país europeo. De esto vamos a conversar al regreso de una pausa. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Javier Villamor. Él es periodista, analista internacional, se conecta con nosotros desde Bruselas. Por supuesto, conoce muy bien la actualidad y el panorama político europeo porque, como bien me decía, es su trabajo en el día a día. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos escuchando este análisis y esta explicación de Javier. Hacemos pausa y ya regresamos.